Muy buenos días. En el día de hoy les venimos a exponer acerca de la pérdida de calor y agua por el pulmón. Mi grupo está conformado por Wendy Vázquez y mi persona José Galindo. ¿Qué es esto de la pérdida de calor y agua por el pulmón? ¿Cómo se da? ¿Qué significa y a qué se refiere? A continuación estaremos explicándole eso. El ser humano es un animal homeostático y homeotermo que en condiciones fisiológicas normales mantiene una temperatura corporal constante y dentro de los límites muy estrechos. ¿A qué se refiere esto con los límites muy estrechos? Y es lo siguiente, que esto está entre 36,6 más o menos 0,38 grados Celsius. Esto a pesar de las amplias aislaciones de la temperatura ambiental. Se han encontrado estudios de investigadores que han estudiado acerca de cómo se pierde el calor por el cuerpo humano y nos dicen que existen diferencias regionales importantes, pudiendo, digamos, encontrarse diferencias de hasta 10 grados Celsius, es decir, que no solamente se encuentran entre 0,38 grados Celsius, sino que también pueden llegar hasta 10 grados Celsius. Entre las existentes se encuentran, digamos que, involucrados los órganos centrales como lo son el corazón, el cerebro y el tracto gastrointestinal. Bueno, una vez explicado esto, daremos paso a lo que se refiere a la pregunta que surge, y es la siguiente: ¿cómo se pierde el calor? ¿Qué influye en esto? A continuación se lo explicaremos, y nos dice que existen, digamos que, unos mecanismos de pérdida de calor. ¿Qué quiere decir esto? El calor del cuerpo se pierde por la radiación, la convección, la conducción y la evaporación. Son 4 factores que afectan en la pérdida del calor, en lo cual se lo vamos a explicar a continuación. Digamos que empezaremos en orden, que nos dice la radiación. ¿Qué es la radiación? La radiación es la pérdida de calor por radiación, que significa pérdida de calor en forma de rayos infrarrojos, que son ondas electromagnéticas, es decir, existe un intercambio de energía electromagnética entre el cuerpo y el medio ambiente u objetos más fríos situados a distancia. Otro mecanismo de pérdida de calor es la convección. ¿Qué es la convección? Es la transferencia de calor desde el cuerpo hasta las partículas de aire o agua que se encuentran en contacto con él. La pérdida de calor es proporcional a la superficie expuesta y puede llegar a suponer una pérdida hasta el 12%. Ese 12% digamos que es algo muy elevado en cuanto a la pérdida de calor. Un tercer mecanismo es la conducción, y nos dice que la conducción es la pérdida de pequeñas cantidades de calor corporal al entrar en contacto con el cuerpo o con otros objetos más fríos. Un ejemplo de esto es la silla, el suelo, la cama, etc. Se han hecho, digamos que, experimentos que si una persona desnuda se sienta en una silla, el calor de la persona va a bajar directamente desde la persona y va a tocar hasta el tope de la silla. Entonces digamos que el calor de la persona se le va a transferir a la silla en cuanto a esto se trata. Por último, tenemos lo que es la evaporación, y la evaporación nos dice que es la pérdida de calor por evaporación de agua. En lo que se había explicado anteriormente, en lo que es la radiación, la convección, conducción, aquí dicho anteriormente sobre esto, observamos que mientras la temperatura del cuerpo es mayor
que el medio vecino se produce pérdida de calor por estos mecanismos. Es decir, que entre el cuerpo esté más caliente, más tendrá, digamos, esa facilidad de transferirle calor a lo que se encuentre a su entorno. Buenas, mi nombre es Wendy Vázquez y vamos a seguir por de pérdida de calor y agua por el pulmón. Voy a hacer un resumen sobre la evaporación y esto se da porque entra aire caliente a nuestro sistema respiratorio y esto produce una saturación de agua a nivel exterior por medio de la expiración. Normalmente se pueden estar perdiendo 400 mililitros al día y esto influye por la temperatura del aire respirado. Cuando más frío sea la temperatura, va a ser mayor la pérdida de calor. También porque influye la presión del aire frío. Existe otro mecanismo de pérdida de calor y es por medio del jadeo. Este mecanismo se da porque algunos animales no presentan glándulas sudoríparas y desarrollan un mecanismo que es pequeño pero acelerado de aire de los pulmones y esta produce una evaporación del agua en las vías respiratorias y en grandes cantidades que se pueden presentar en la saliva, en la superficie de la boca y en la lengua, produciendo esta pérdida de calor. Existen unos datos que son buenos de tener en cuenta y es que al día se pueden estar perdiendo 600 mililitros de evaporación de agua por medio de la piel siendo insensible y en los pulmones se pueden estar perdiendo de 12 a 16 calorías por hora. El grado de temperatura y humedad influyen en la pérdida de calor, ya que si el ambiente es muy húmedo, su disminución de calor va a ser muy bajo. Esto es todo, muchas gracias y este es el final de nuestra exposición de este mecanismo.